Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Mewtwo a nivel 50, sí, así como lo yo, señora ama de casa, donde vamos a verlo en su máximo esplendor, 100% de IV y encima legado. No tiene el doble legacy porque doble legacy no vale mucho la pena, a menos de que pueda tener bola sombra, quizás variarlo con una onda certera, rayo hielo para los dragones. Pues podemos ver un montón de cosas, también para los tipo tierra. Vamos a ver lo que puede hacer esto gracias a Willy, Joker también que ha acompañado y también Hawkins que ha apoyado mucho con estos videos que es rango leyenda para poder ver y demostrar lo bueno que puede llegar a ser, si es que en verdad vale la pena haber sacrificado todos esos pases remotos y poder haber conseguido un Mewtwo a nivel 50. Va a ser mejor. Van a haber varios títulos de este video con todos los Mewtwo con cualquier cosa que se les ocurra. Déjenme todo en los comentarios. ¿Qué tal le parece Mewtwo? ¿Qué es lo que piensan? Si es que en verdad ha sido una buena inversión o quizás no. Y recordarle que no hay Dialga aquí, así que podría ser el mejor acompañante que vaya a tener Mewtwo. Si ahora tenemos todos los videos recomendados por ustedes, lo vamos a traer al canal. Va a entrar Melmetal para lanzar el avalancha y poder bajarlo o quitarle el último escudo que ya tiene y después entrar con otra avalancha, porque por más que le lance bola sombra, por más que le lance onda mental, va a llegar a aguantar. A menos que hubiese lanzado un par de básicos adicionales, ya hubiese tenido el onda certera. Este puede ser doble legado, solamente tiene bola sombra. No he visto que me haya lanzado un onda mental, no he visto que lo haya hecho contra Will. Lanza avalancha, le va a quitar el último escudo dependiendo si es para su último Pokémon. Cambia rápidamente y lo tiene con Mega Charizard. Y ojito ese Mega Charizard que no es nivel 40, sino es nivel 50.5, porque él lo ha tenido nivel 49.5, pero ya lo tiene como mejor compañero. Por eso que lo tiene a nivel 50.5, porque te da un nivel adicional. Y este Mewtwo todavía no está como mejor compañero porque recién se ha conseguido el 100% de IV y después de ello ha pasado el proceso de tenerlo como mejor compañero. Garradon lo aguanta muy bien de un Mega Charizard. Si ya de por sí un Mega Charizard es muy bueno al nivel 40, teniéndolo al nivel 50.5 es mejor porque pega aún más de lo que debe pegar una Mega. Le hace súper eficaz y así se termina el primer combate, donde Mewtwo ha demostrado que con un onda metal, por más de que no sea muy eficaz, el ataque aumenta mucho más. Tiranitar Shiny, lo bueno es que lo tiene con antiaéreo y lo tiene como mejor amigo, así que una onda certera puede ser GG por más de que no tenga el bonus stab, pero ya teniendo ese ataque, sabiendo de que onda certera genera 140 de energía, uy, lo que puede ser esto. 140 onda certera, entra Mega Charizard para bajárselo, a menos de que no vaya a escudar y vaya a esperar de nuevo que le pueda lanzar un no muy efectivo, pero más de la mitad de la vida, porque si tiene bonus stab, tiene más ataque, lo que llega a hacerle un Mega Charizard. Dios mío, Dios santo lo que hace, pega más duro que padrastro borracho este Mewtwo a nivel 50. Ahora llega a escudar, ya utiliza el escudo, eso es bueno, puede entrar Groudon tranquilamente, puede ser Anillo Igneo, si es Garra Dragón lo baiteó muy bien. Anillo Igneo llega a escudar, era un daño neutral, pero iba a hacerle mucho daño. Ahora apunte de básicos, ya está Giz y ver cuál es el último Pokémon, sabiendo de que todavía tiene un Excadrill detrás. Entra de nuevo Mewtwo lanzando un terremoto. Como es su último Pokémon, está obligado a escudar. Quizás hubiese sido mejor el puño hielo, capaz no lo escudaba, en este caso no le escuda y ahora sí, como ya tiene poco de vida, puño fuego, puño hielo. ¿Por qué se me lengua la traba? No hay un video de José donde no haya algo que tenga que pasar. Tiene que pasar sí o sí algo para que pueda hacer eso. Segundo ataque de Mewtwo, ya sabemos que son 100.000 polvos estelares, 100 caramelos que tenga de Mewtwo. Y es que Niantic no te la ha puesto fácil. Mewtwo entra versus Mewtwo nivel 40 y cambia rápidamente para asegurarse con el ataque. Pudo haber sido un bola sombra, como no tiene bonus stab, sé que lo puede aguantar en un onda mental. Es doble legado ese Shiny. Uf, lo buenísimo que hubiese sido si es que hubiese conectado cualquiera de los dos. Giratina versus Giratina, el primero que va a lanzar el ataque va a ser el que va a perder un básico. Perdió el básico del rival, como le dije, Niantic no lo puso fácil para poder entregar los XL. Las personas que han estado haciendo este recorrido de poder conseguir un Mewtwo a nivel 50 saben de lo que estoy hablando. Después de creo que unos 10 raids te dan algo de 4 XL, unos 3 caramelos XL, pero no te dan así como te lo daban con los demás pokés que aparecían, o quizás alguno u otro legendario que puedas haber tenido. Ha sido una inversión muy grande para poder traer a Mewtwo a nivel 50. Sale Giratina, como ya está busteado, viento asiago y va a pegar muy bien. Termina siendo baiteado, a menos de que pueda llegar a un siguiente bola sombra. Como ya tiene poca vida, un Garra Dragón termina con él. Garra Dragón súper eficaz porque es parte dragón. Y ahora entra Excadrill para lanzar el avalancha, que es súper eficaz. Por más de que pueda ser un dragón, por más de que pueda hacer todo lo que tú quieras, al final termina siendo fuego igual. Y avalancha pega durísimo porque Excadrill también está a nivel 50, lo que le ha dejado. Me quedo sin voz.
Me muero. Sigue saliendo Mewtwo contra el Mewtwo nivel 40. Esto es algo que quiero ver, que lo vamos a traer para un video. Dejar poderoso like si es que te está gustando hasta ahorita el video, y va a seguir siendo mucho mejor porque se va a lucir mucho más este Mewtwo. Esto es lo que vamos a ver: Mewtwo nivel 50 versus un Mewtwo nivel 40, pero ver las comparativas si es que en verdad hay algo de que tú puedas lanzar un ataque frente a otro Pokémon después de todo. Ya hemos tenido a Mewtwo nivel 47.5, sí, lo hemos tenido y muy bien. Ya después del nivel 44 se destaca más en el ataque y hay una enorme diferencia. Le lanza bola sombra, no lo aguanta, y eso que Mewtwo no ha tenido un bonus stab porque ha tenido 3/4 de vida. Con eso ya sabemos de que un bola sombra 3/4 de vida no lo va a aguantar, y de Giratina peor. Lanza un onda mental, ahora termina saliendo un taladradora que ya es que es suficiente para poder ganarle, y así se termina este combate. Y eso es lo que me da curiosidad a mí, o también poder verlo con otras megas, que donde no está Mega Charizard, sino también verlo con todas las megas y Mega Houndour, para ver si puede aguantarlo a básicos, porque esta inversión ha sido muy grande. Eso puede ser cabeza de hierro, sé que... No, era Kumetra Draco, lo baiteó muy bien. Uy, no, tremendo baiteo. Lo que hace el puño fuego era para lanzarlo antes, pero termina lanzándolo después. Era Mewtwo, termina escudándolo pensando de que pudo haber sido un terremoto, como Dialga sabe que ya tenía muy baja la defensa y un terremoto de GG era súper eficaz. Termina escudando onda mental casi toda la vida de ese Groudon, y termina saliendo ahora sí el que necesitaba, el terremotazo que también le da, y no consejos. Ahora sí, puede entrar Mewtwo a poder farmear todo lo que se puede. Esto puede ser bola sombra, ya sabemos de que tiene bola sombra, así que escudar nada más en un onda mental. Va a ser muy importante poder verlo también a nivel 51 con doble legado 100% de IV. Déjamelo saber si también quieres verlo, porque te voy a traer todos los videos que se te ocurran. Tú déjame tu mejor idea y yo voy a estar dispuesto a poder traerte ese video. Y si tu comentario recibe muchos likes, es porque mucha gente está interesada en ese comentario, en ese tipo de videos, y lo vamos a hacer. Como es su último Pokémon, Mega Charizard X va a utilizar su último escudo, y después sale Excadrill para hacerle otra vez no, para hacerle súper eficaz, pero no salió Anillo Igneo y no hay nada más que hacer. Onda mental sabemos de que puede quitarle 3/4 de vida, pero no va a ser suficiente para terminar con él, dejándolo en la nada, y termina perdiendo este combate. Ahora tenemos a Junkelcorp, donde tiene a un Tiranitar oscuro a nivel 50, ya lo hemos visto en alguno de los videos, rango leyenda que tenemos como patro. Muchísimas gracias por apoyar a Will en estos tipos de videos. Esto puede ser Surf, no creo que vaya a ser Ventisca, porque para Ventisca necesitas un montón de energía, también para Rayo necesitas un montón de energía, y un onda mental a estas alturas duele muchísimo. Lo único malo es que tiene un escudo menos. Ahora lanzando el onda mental, lo que hace. Esto sí ya puede ser Ventisca, puede ser Rayo, capaz solamente quiere lanzarle Surf, no, lo deja pasar. Vuelve Tiranitar oscuro que pega mucho más, nivel 50 pega más, e igual lo aguanta. Un Giratina no lo hubiese aguantado siquiera para poder lanzar algún ataque. No es muy efectivo, pero lo hizo muy bien Mewtwo, aguantando y resistiendo como se debe. Ahora tiene el avalancha, va a utilizar el primer escudo, porque si no iba a ser GG's para él psicológicamente. Es un muy buen baiteo para después lanzar el tierra viva. Esto es un triturar, llega a escudarlo, a menos de que pueda ser su último Pokémon también un fantasma. No, termina saliendo Zekrom, tierra viva, y ver el siguiente Pokémon que tiene, que es Excadrill. Cuando acompaña mucho. Si tú necesitas un Pokémon que vaya a acompañar en esta Liga Master y no sabes cuál, porque no tienes muchos legendarios, esta es una muy buena inversión que puedes darle a un Excadrill. Mitad de vida, pero al final terminas lanzando taladradora, y vean lo que hace, súper eficaz, y se lleva todo lo que necesita Excadrill lanzando un taladradora más, y se termina el combate. Buenísimo Excadrill, ya sabemos que buen Pokémon puede acompañar. Si en algún momento también hubiesen sacado Giratina, hubiese sido igual, un taladradora le quita la mitad de vida, y eso es mucho que decir. Siguiente combate, Groudon versus Mamoswine, mala posición, un Pokémon de tipo netamente tierras, y sale Dragonite. Yo hubiese sacado a Mewtwo sabiendo de que él sabe de que tiene un Mewtwo a nivel 50, así que va a necesitar algún Pokémon de tipo fantasma o algún Pokémon de tipo siniestro detrás para hacerle frente a este Mewtwo. Ahora lanzándole el Surf termina siendo un gran baiteo, y después cambiar alguno de los otros Pokés que tenga por ahí va a ser esencial. No se dejó con el siguiente Surf, pensó de que había sido quizás una Ventisca, algún Rayo, y de nuevo sale Mamoswine para hacerle súper eficaz a punte de básicos. Alud es muy bueno,
muy bueno. Llega al siguiente Garra Dragón, le va a dejar un cuarto de vida. Groudon lanzándole puño fuego, no lo dejó reaccionar y lanza el siguiente puño fuego. Si es que lo escuda, es porque este Mamoswine es muy bueno para él y porque no quiere quedarse con su último Pokémon, sabiendo de que Groudon quizás puede hacer algo fundamental con el último Pokémon que tiene. Giratina en su forma origen. Esto es malo porque ya teniéndolo farmeado casi todo, va a entrar Mewtwo, pero solamente para recibir los bolas sombra, a menos de que pueda hacer el cambio rápidamente de Crack a un Mewtwo y de pasarse a un Dragonite. Con eso puede tener una salvación todavía. No es muy eficaz. Meta Mewtwo, después meter a Dragonite, es la única salvación que tiene, a menos de que Mewtwo pueda aguantar un bola sombra de un Giratina origen. No creo. Bola sombra con un Pokémon de tipo psíquico, tiene bonus stab y lo aguanta. Esto puede decir mucho al momento de hacer un cambio. Entró con Dragonite, bueno sí, pero no le salió como esperaba porque al final hizo un overtap y termina perdiendo ese combate. Pero ya sabemos de que Mewtwo nivel 50 aguanta un bola sombra. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo por ese Mewtwo. Vamos a traer mucho más videos de él. Suscribirte al canal y activar la campanita. Fíjate si ya está activado en todas, porque si no vas a perderte de todos los videos que vamos a traer de Mewtwo. Seguirme en todas mis redes sociales para que puedas estar enterado de más cosas sobre Pokémon GO. Puedes seguirme en Facebook, Twitter e Instagram también. Y eso es todo. Yo soy Pedro, esto fue Pedro y nos vemos.